por venir a la presentación de estos dos libros que ha editado recientemente Ediciones Fides. Y bueno, van a presentarlo dos de las personas que más conocen en España el pensamiento de Alexander Dugin, Enrique Rejoy y Juan Antonio Aguilar, y siempre es bueno, de alguna manera, conocer lo que dice y piensa Alexander Dugin por boca de quienes han traducido los libros y por boca de quienes conocen personalmente a Alexander Dugin, no por lo que las redes sociales o los memes o todas esas cosas que corren por ahí, que está muy bien, pero que parcialmente, si no radicalmente, puedo afirmar de que la mayoría de las cosas que se dicen son totalmente falsas, sin ningún tipo de dato que atestigue lo que se afirma de Alexander, ¿no? Una de las cosas que me toca comentar hoy es el tema de la colección geopolítica, que como sabéis hace ya algunos años está editando Ediciones Fides y que dirige Enrique Rejoyo. Y sí que es verdad de que estamos editando casi todos los libros de Dugin en esta editorial, y me gustaría dejar bien claro, no por excusarme de nada, sino sencillamente para que quede claro, que la labor de todo editor es editar aquellos libros que de alguna manera se consideran interesantes. Y los libros de Alexander Dugin para mí sí que son interesantes y por eso se editan. No quiere decir eso que la editorial, o en este caso el editor, vaya a compartir el 100% todo lo que dice ese autor. Y creo que la Ediciones Fides ha dejado bien claro, con los más de 300 libros editados, que la variedad de los libros que edita deja constancia de esa diversidad que hay en la editorial, ¿no? Muchos de esos autores son totalmente distintos y distantes entre sí, y podemos encontrar infinidad de libros y autores diferentes, y eso no implica que si editas un libro falangista sea el editor falangista, o si editas un libro sobre Alain de Benoist estés defendiendo la nueva derecha. Sencillamente lo que se hace es editar aquellos libros que consideramos interesantes por uno u otro motivo. Dicho esto, que parece que me esté excusando por editar libros de Alexander Dugin, quiero decir lo siguiente. Alexander Dugin es mi amigo desde el año 94, que lo invité por primera vez a venir a Barcelona a participar en un acto. Las 4 últimas veces que ha estado siempre ha sido invitado por Ediciones de la República y por Ediciones Fides, de lo cual me siento súper orgulloso, y me siento orgulloso de contar con su amistad. Algo que lo digo claramente y bien alto, y que siempre voy a defender a los amigos y a los camaradas, esté de acuerdo o no al 100% de lo que pueda decir en este o en aquel momento Alexander Dugin. Dicho eso, también quiero decir que hace un año, por estas fechas, yo me encontraba en Moscú, precisamente con él, con su hija, con otras personas vinculadas a la cuarta teoría política. Vuelvo a repetir que eso no significa que yo comparta todo lo que dice la cuarta teoría política, pero sí que estoy súper orgulloso de haber sido invitado por Alexander, de participar en una serie de actos en Moscú y de haber conocido a su hija. Y siento muchísimo la pérdida de su hija. Y me da muchísimo asco, que quede muy claro eso, me da totalmente asco aquellos que se han reído de esa muerte y de cómo su padre veía esa muerte. Me parece despreciable, porque en este conflicto que hay ahora mismo se podrá estar a favor de unos o de otros, pero el respeto debería de estar por encima de los demás. Yo nunca me he reído de la muerte de ninguno de los combatientes, sean de un lado o de otro, ni lo voy a hacer, sea cual sea la posición que pueda tener uno en su posición más íntima y personal. Bien, dicho esto, que lo quería dejar bien claro, el primer libro de la colección geopolítica que se edita es el de Teoría del Mundo Multipolar de Alexander Dugin, del cual se me pidió por parte de Enrique que yo hiciera ese prólogo, cosa que hice gustosamente, pero sí que es verdad que anteriormente se había editado una serie de libros también de temática geopolítica y que lo hemos incorporado a la colección. Llevamos ahora mismo 21 libros editados, y quiero también afirmar lo siguiente. Hay quien opina que hoy la geopolítica no tiene ningún sentido, que son las élites económicas de todos los países aquellas que dirigen los designios de los países. En parte es así, ¿verdad? Pero esta guerra está demostrando perfectamente de que la geopolítica sí es real y vigente. Y lo tenemos muy claro con lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, con lo que está pasando en Taiwán con China, etcétera, etcétera. Estamos, algunos de nosotros, al menos en mi caso, defendiendo, al igual que Alexander Dugin, una postura multipolar en contra del mundo unipolar que hemos tenido desde la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética. Y en ese sentido es por lo que considero, como editor de los libros de Dugin,
básicamente su importancia a la hora de editarlos. Y ya no me enrollo más, ni digo nada más, y paso la palabra a Juan Antonio Vila. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todos que hayan decidido que un viernes se vengan a escuchar hablar de filosofía y de geopolítica. Seguramente no son las cosas más atractivas que se pueden hacer un viernes, pero indica cosas a vuestro favor, y por lo cual tenemos que estar agradecidos. Así que bienvenidos todos, y vamos a pasar a presentar un poco dos libros que son muy distintos, son del mismo autor, pero son muy distintos. Vamos a ver primero un poquito de uno de ellos y luego entraremos en el otro. El primero es Platonismo político, el otro es el Fundamento de Geopolítica, porque quizás el de Fundamento de Geopolítica tiene una historia y un alcance mayor que el de Platonismo político, donde en el fondo es la tesis que Dugin está pero sí encaminando de nuevo, porque tiene un trasfondo filosófico y un trasfondo intelectual muchísimo mayor, y quizás no ha acabado, y es más, quizás no se acabe nunca. La filosofía, llevamos 3.000 años de filosofía y todavía no hemos respondido ni siquiera a la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué existen los entes y no la nada? Y seguimos ahí. Es decir, la filosofía es un camino inacabado siempre. El primer libro, el de Platonismo político, los que conocéis un poco la obra de Dugin habréis oído hablar de lo de la cuarta teoría política. Alexander Dugin hace un análisis de las ideologías políticas en presencia a lo largo del siglo XIX-XX, y él dice: ha habido tres que han hecho su aparición histórica, es decir, el liberalismo, el socialismo-comunismo y el fascismo, o los nacionalismos, como los queramos llamar, ¿no? Dos de ellos históricamente se les ha dado por muertos o superados. Es decir, el fascismo porque acaba siendo derrotado en una guerra mundial, el socialismo porque acaba colapsando por una traición de sus élites, que son los que hunden realmente el proyecto soviético, y queda entonces como ideología triunfante el liberalismo. Ese liberalismo que hoy es el que inunda todas las formas políticas en el mundo entero, sean de una forma más estricta o menos, sean de una forma más amplia, en el sentido de que abarque más aspectos de la vida social, o que abarque menos. Pero en el fondo todos parten de un principio metodológico y metafísico, que es el individuo como sujeto superior, sujeto casi único de la política. Bien, entonces Dugin elabora esa cuarta teoría política, donde lo que viene a decir es: bien, abramos una ventana, como partiendo de la experiencia socialista, de la experiencia fascista, se puede buscar una que han fracasado ante el liberalismo, cómo se puede buscar una opción superadora. Y es lo que intenta desarrollar en la cuarta teoría política. Pero si vemos, esto es una propuesta horizontal, parte del liberalismo para llegar a ese afán de superación por la cuarta teoría política. En el platonismo político lo que hace es una visión no horizontal, sino vertical. Cómo, ante el sentido de lo sagrado, que está arriba, la unidad, y el mundo de lo múltiple, lo que experimentamos a diario en nuestra vida social, política, cultural, etcétera, etcétera, ahí puede haber un hilo de continuidad, y entonces se plantea el tema de la filosofía política, o la filosofía de la política. Y de esto va un poco este libro de Platonismo político. Viene a iniciar un debate con una pregunta.
si la democracia, la filosofía es, al final, la política al final es filosofía vivida. El tema fundamental de la política actual es la pregunta por la democracia. ¿Es posible la democracia? ¿Es posible una vía política basada en los valores que ahora mismo son dominantes? ¿Es la democracia una respuesta? Bien, ante esta pregunta hay varias respuestas, o hay muchas respuestas, pero una cosa es fundamental. Si la democracia se ha convertido en un dogma, entonces no hay debate posible. Es decir, deja de haber libertad para debatir. Entonces, ¿qué haces la pregunta? Si la democracia no es un dogma, podemos discutir y debatir sobre ello. Y debatir si efectivamente esa democracia, gobierno del pueblo, tiene que regirse por los cánones por los cuales se ha regido dentro del liberalismo. Dugin hace un ejercicio a partir de los diálogos de Platón, el Parménides, y él dice, vale, si admitimos que existe la unidad, si existe lo sagrado, entonces podemos imaginar una politeia, una política basada en la tradición que viene de lo sagrado. Pero si lo que hacemos, enfocamos en lo múltiple, no en la unidad, sino en lo múltiple, en los múltiples entes políticos, sociales que encontramos en la realidad presente, entonces el propio Platón, en ese diálogo con Parménides, establece 4 hipótesis, ¿no? Y dan lugar a 4 tipos de democracia. Desde aquella quinta hipótesis de Parménides, en la que dice que, bueno, puede que la unidad no exista, pero vamos a actuar como si existiera, como si los demás pudiéramos llegar a esa unidad. Bien, esa vía, efectivamente, nos puede conducir a un tipo de democracia socialista. Es decir, no sabemos si ya existe o no existe la unidad, lo sagrado, pero vamos a actuar como si fuera así. En las siguientes hipótesis de Platón, en el Parménides, vemos que hay una clara degeneración de esa tesis, ¿no? Es decir, vale, pero ¿y si la unidad no existe y los múltiples tampoco actuamos conforme si existiera? Y entonces, sucesivamente, hasta la 8ª hipótesis, que solo tenéis en el libro, hay una clara decadencia, en la cual al final lo que existe es el individuo puro con su propiedad. Y todo lo demás importa. No hay sociedad, solamente el individuo. Es quizás la fase más, entrecomillada, avanzada que tenemos en la democracia actual. Entonces, vale, pues Dugin dice, esto es una doctrina falsa. No puede decir, no va a funcionar. No ya es que uno no crea en la democracia, no, es que no va a funcionar. Porque al final todo va hacia un individuo que realmente está aislado de la realidad. Es decir, aislado de la comunidad, que no tiene enlace ni conexión con nada, ni con la cultura, ni con su tradición, ni con su nación, ni con su identidad. Entonces se llega al atomismo, es decir, una especie de atomismo político absoluto, donde el individuo es un átomo absolutamente separado, o una especie de gas caótico, donde bueno, pues se salva en función de que consiga un estatus de propiedad, de propietario, más alto que el de los otros. Es decir, en este sentido, siempre será más demócrata, en el ámbito que estamos hablando, siempre será más demócrata el más rico, el más explotador. ¿Por qué? Porque consigue efectivamente desarrollar su propia vitalidad, su propio elan vital, por encima de los demás. Como los demás les importa un rábano, porque no existe relación, no hay un enfoque, un proyecto, un destino. Entonces, bueno, pues queda en eso. Es decir, al final, todo esto sirve, la filosofía de Ayn Rand, si la conocéis, es decir, pues todo esto sirve para que bueno, pues sea más democrático siempre el neoliberalismo que cualquier otro tipo de democracia. Claro, pues, es decir, que deja más sentido al individuo. Finalmente, para no enrollarnos mucho más con esto, porque es filosofía, es una lectura más difícil,
Es una lectura muy interesante para aquellos que efectivamente busquen alternativas a la realidad presente. Pues eso, tener un poco en cuenta que si la cuarta teoría política iba en un sentido horizontal, de buscar, abriendo puertas a una posible alternativa a las ideas políticas dominantes en los siglos XIX y XX, esto es un eje vertical en el cual intenta, desde el punto de vista de alguien que está en la realidad presente, decir, bueno, cómo agarrarnos a la unidad, a lo sagrado, para construir una filosofía política, ¿no? Y de esto fundamentalmente es lo que va este libro, Platonismo político, donde define un poco esa república, el Platópolis, le llama a él la república platónica, la politeia. Y bueno, pues, evidentemente yo no sé, igual a todos nos gusta leer la filosofía, siempre a lo mejor es más pesada que otro tipo de lectura, ¿no? Pero es otra puerta, una más, que nos abre Alexander Dugin en el mundo de las ideas y del debate. Si es posible debatir la democracia, habrá que hacerse en estos términos. Si la democracia es un dogma, entonces se convierte en un culto religioso. Si se convierte en un culto religioso, no hay libertad de debate. Y entonces, claro, todos estamos al borde de ser censurados porque estamos poniendo en duda el dogma. Somos unos herejes. Y bueno, es decir, yo lo recomiendo sobre todo a aquellos que les guste un poco el tema de la filosofía y de los fundamentos de la política, porque es sorprendente, ¿eh? A mí me ha sorprendido porque, sinceramente, yo es que de los diálogos de Platón y de Parménides, pues yo hacía como 30 años que no escuchaba. Y me imagino que muchos de vosotros o no los habéis leído, pues antes se daban en el bachillerato, ¿no? Ahora ya no lo sé, me imagino que no. Pero si algunos los habéis leído, o si los habéis leído, seguramente habrá sido hace muchos años, ¿no? Y si es algo que alguno, oye, me sorprende y me diga, oh, pues no, yo he estado leyendo recientemente y será para mí algo refrescante, porque, sinceramente, cuando lleguemos al turno de preguntas, digamos, hacer alguna pregunta al respecto, pues mucho me temo que los que lo lean y los que lo hayan visto se presentan sorprendidos como yo. Y yo, por mi parte, sobre este libro poco más que añadir. Bueno, yo añadiría el tema de la nomaquía o nomagía, que es un concepto que presenta Alexander Dugin. Bueno, aquí se presenta poco, en otros libros de la colección, especialmente en el segundo de nomagía que sacamos, ahí se explica al detalle y es de hecho muy interesante. Nomagía se lo traduce Dugin del griego como las guerras de la mente, y lo que señala es que en el mundo hay tres logos, tres maneras de ver el mundo, tres cosmovisiones: la de Apolo, la de Cibeles y la de Dionisio. La de Apolo es la patriarcal, la luminosa, la vertical. El mundo de la tradición, ¿no? Sí. Y la de Cibeles es la horizontal, la terrestre, la del submundo. Y mientras tanto, Dionisio pues está fluctuando entre unas y otras. Y básicamente el mundo actualmente estaría en esa lucha entre el logos de Apolo y el logos de Cibeles. Bueno, detalles muy interesantes sobre ello para animaros a entrar en semejante tema, que yo sé que es filosofía y es muy complejo, pero por ejemplo él habla de que patriarcal no significa que solo sean hombres, sino que, por ejemplo, la diosa Atenea es parte de ese logos patriarcal de Apolo, o que las famosas mujeres guerreras, las amazonas, eran también parte de ese patriarcado apolíneo. Mientras que, por otro lado, los sacerdotes de Cibeles, si eran hombres castrados. Y eso es muy interesante en la actualidad, cuando lo estaba traduciendo decía, pero si estos son el típico aliado feminista, el típico seguidor de Cibeles, el típico hombre castrado. Bueno, por lo menos me ha servido año y pico para traducir este libro y decir, bueno, pues esta filosofía requiere... Pero claro, tened en cuenta que la obra de Dugin son 26 tomos. Nosotros lo redujimos a 1.
para que se entiendan todas las bases de la nomagía, que yo os invito a leer más en profundidad de ello. Y ahora, la presentación y agradecimiento por estar aquí un viernes a estas horas para escuchar sobre estos temas. Os agradezco a todos que hayáis venido. Bueno, el libro de Fundamentos de Geopolítica, sí es verdad que es un libro de 1997, que podéis pensar, bueno, ya hace 25 años de eso, seguro que ha cambiado mucho, sí, y de hecho han cambiado muchas cosas y tenemos publicaciones más recientes de Alexander Dugin, pero es su libro, digamos, el que le hizo famoso, el que le hizo relevante en Rusia y fuera de Rusia. Y también el año de 1997 es muy interesante para darnos cuenta de cómo estaba Rusia entonces y de qué motivó la creación de esta obra, que tiene dos partes, como su título indica, Fundamentos de Geopolítica, y por otro lado el futuro geopolítico de Rusia, es decir, por un lado hablar de la geopolítica desde la escuela clásica, digamos desde el origen hasta 1945, y la posterior, la de la Guerra Fría hasta el año 97 en su caso, y después tratar sobre Rusia. ¿Por qué? Porque primero pone el marco teórico y luego el marco práctico. Vale, sabemos todo esto de geopolítica y ahora, para nosotros, ¿esto de qué sirve? Y con esto me gustaría utilizarlo para introducción, para que también los que queréis comprar la obra y leerla a fondo, pensar exactamente lo mismo. Lees la primera parte, Fundamentos de Geopolítica, y luego, ¿y el futuro geopolítico de España? Entonces, para animaros también a pensar sobre ello, igual que el mismo Dugin plantea sobre Rusia, bueno, ¿y qué solución, qué futuro geopolítico le espera a España a partir de aquí? Porque también, desde luego, el año 97, la década de los 90 fue una década de descomposición en Rusia. No solo desapareció la Unión Soviética, también casi desaparece la misma Federación de Rusia, y en ese momento tan complejo aparece esta obra. Y luego una serie de cambios a lo largo del tiempo. Entonces, también vivimos en una época de fraccionamiento, de división, de estar al borde de la desaparición misma de España. También, digamos, como revivir una especie de año 97 para Rusia. Y entonces, animaros, que bueno, se lee la obra, se lee la teoría, se lee la parte práctica y luego el pensar y el nosotros qué, cómo podemos utilizar este conocimiento, porque básicamente son 21 obras más otras 3 anteriores, si mal no recuerdo, y no sé si me dejo alguna, pongamos 25 obras desde 2016 que he participado, he traducido o he coordinado para su publicación, y el objetivo siempre es el mismo, es con todo este conocimiento, ¿esto de qué nos sirve a nosotros? Porque no es hacer por hacer, es, bueno, vamos a coleccionar libros porque mola, y mola tener una estantería llena de cosas y decir, hey, he hecho todo esto, ¿y para qué sirve? Pues para limpiarlo todos los domingos porque se les sale polvo, ¿no? Pues no, es precisamente para leerlo críticamente y decir, vale, esto es lo que opina un autor de Rusia. También, bueno, el año pasado, por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que sacamos en la colección geopolítica, empezamos por un autor turco de un partido comunista, seguimos por un autor pakistaní sobre historia y filosofía, después, si mal no recuerdo, un análisis de la obra de Augusto Pinochet, seguimos por el análisis de una obra geopolítica de un general colombiano, platonismo político y ahora fundamentos de geopolítica, es decir, es traer conocimiento que de ninguna otra forma iba a estar disponible en español y aprovechar bueno, esa suerte, ese accidente para traer obras precisamente de ese calibre aquí. Una de las primeras obras que sacamos también fue Guerras híbridas, la aproximación adaptativa indirecta al cambio de régimen, una obra muy interesante y que para ciertos acontecimientos que vemos, por ejemplo, como estos días, esta semana está sucediendo en Georgia, cómo se hacen esos golpes de Estado, esas revoluciones de color, cómo se utilizan ONGs y por qué precisamente han salido a quejarse. No, es que, ¿cómo nos van a calificar de organizaciones extranjeras? Claro, coño, porque lo sois. Por eso os jode que os lo saquen. Que tampoco me invento nada. Esto precisamente a lo largo del último año, desde que en Hungría, por ejemplo, volvió a ganar las elecciones el partido de Viktor Orbán y él revalidó en la dirección de Hungría, lo que hemos visto ha sido una presión constante desde Estados Unidos y desde la OTAN de
chico, no nos gustas. Así que algo tenemos que hacer, pero no te vamos a tirar ahí un lío directo. Aparecen personajes, por ejemplo, de la USAID, a decir, no, vamos a financiar proyectos pro democracia y todo eso aquí en el país, de derechos humanos y demás. Es decir, vais a meter agentes aquí para decirle a los húngaros lo que tienen que pensar. Pero no, que no sea, no sea un John Smith de la CIA, que eso da mucho el cante, trae a alguien de pro derechos humanos o algún nombre así rimbombante y bonito, a decir, no, es que estos luchan por el bien, son la verdad, la bondad y la luz, no es una agencia extranjera que quiere aquí interferir. Pero bueno, sin desviarnos mucho más del repaso a lo que es la colección geopolítica, la obra, como decía, se compone de esa primera parte sobre fundamentos de geopolítica. Es muy interesante para que nos hagamos una referencia rápida. Hay dos grandes escuelas geopolíticas en un principio, una es la alemana y otra es la anglosajona, es decir, una es la alemana de Alemania, que luego tiene su repercusión, digamos, en el mundo circundante. De hecho, el concepto mismo de geopolítica no viene de Alemania, viene de Suecia, de Rudolf Helen, pero digamos, es un tipo muy germanista, que veía a Alemania como ese centro de una unidad europea, de una potencia terrestre continental europea, mientras que por el lado anglosajón lo veían simplemente como, bueno, el continente es una amenaza, especialmente todo lo que venga desde el corazón de la Tierra, desde el Herland, según el término de Mackinder, y eso situaba el objetivo en Rusia. De hecho, lo mismo cambió, además Unión Soviética, pues el objetivo sigue siendo el mismo. Y luego, Federación de Rusia, pero el objetivo sigue siendo el mismo. De hecho, esa misma idea se ha revalidado con otros autores del ámbito anglosajón, como Spykman y como Brzezinski. Y siempre el objetivo es lo mismo, hay que cercar al corazón de la Tierra, al Herland, y destruirlo. Si no lo puedes destruir directamente, entonces siembra toda su frontera de conflictos, lo que se llamó en la época de Brzezinski el Shatterbelt, o el cinturón de fracturas. Por eso vemos una serie de conflictos, tanto en Europa, en Oriente Medio, en el sur de Asia, en el sudeste asiático y en Asia-Pacífico, intentando bloquear al corazón de la Tierra, que ahora representaría más bien a Rusia y China. Y Estados Unidos ha sustituido al Imperio Británico, pero siempre manteniendo esa lucha, esa dupla entre la potencia de la tierra y la potencia del mar. Y eso es algo absolutamente inamovible en esa lucha geopolítica global. Luego, la geopolítica, digamos, de la Guerra Fría, lo que señala sobre todo es el tema del mundialismo y de la teoría de la convergencia, que esto es algo muy interesante. En otros libros Dugin lo detalla mucho más, la cuestión de la teoría de la convergencia. Aquí lo presenta para que se entienda de qué va el asunto, y es básicamente que desde Estados Unidos pensaban que, bueno, todos los sistemas acabarían convergiendo en uno solo. Y el suyo. Claro, porque es el bueno, claro. No se ha jodido, no van a vender la casa de otros. Entonces, básicamente, desde los años 70, el objetivo estadounidense era convencer a la Unión Soviética de que, bueno, el mundo estaba destinado a converger, a unirse, y eso motivó a que, bueno, sí, pues no estaría mal, pues, también es algo como que suena internacionalismo, o sea, al final, pues como que ganamos, ¿no? Pues no. De hecho, la geopolítica en la Unión Soviética estaba borrada de todos los elementos. Es también muy interesante porque la consideraban una ciencia de nazis, porque precisamente en la Segunda Guerra Mundial tuvo muchísima influencia la escuela de Haushofer, del general Haushofer, que también lo explica Dugin en la obra, porque bueno, fue una escuela geopolítica muy importante que recogió el testigo de Ratzel, digamos el original, el prepadre fundador, o sea, es más, el padre fundador sería Rudolf Helen, el sueco, que tomó también su fuente al mismo Ratzel. Pero bueno, la cuestión es que la geopolítica, esa metodología, esa idea de conflicto en el mundo, no cambiaba. Y por supuesto sí hay la escuela alemana, la escuela anglosajona. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce, digamos, un revivir en Francia, por ejemplo, con Yves Lacoste. Si
pronunciado bien, pues lo siento, je ne parle français. Y bueno, la cuestión es que aparecen también otros diferentes enfoques de la geopolítica. Y aquí también haría un descargo, porque seguro que en los últimos 2-3 años estáis hartos de ver artículos sobre la geopolítica de no sé qué, la geopolítica de no sé cuál. Y es ese uso, cualquier cosa que lo llames geopolítica de, ya suena, Dios mío, esto seguro que es genial, no es una mierda, pero es como la geopolítica de los coches, la geopolítica de los recursos naturales. Bueno, puede tener cierto sentido, pero digamos que tiene ese uso demasiado excesivo del concepto geopolítica. Otras de las diferentes cuestiones que también destacaría de la obra es que, por supuesto, en el caso de Dugin habla de la escuela eurasianista y neoeurasianista, es decir, de una visión que en el fondo es geopolítica, pero sin decir que es geopolítica, sin usar ese concepto, pero buscando también, igual que Alemania utilizaba la geopolítica para buscar su espacio, igual que el Reino Unido, el Imperio Británico, hacía lo mismo, pues en definitiva los eurasianistas también hacían lo mismo, pero respecto a Rusia. Pasando a la segunda parte apasionante sobre el futuro geopolítico de Rusia, desde luego que Dugin se plantea una pregunta, año 1997, recordad. ¿Y ahora qué? Porque hemos tenido un siglo en el que el imperio ha caído, asesinaron al zar, cayó la Unión Soviética, y además, en plan, caída por goleada. ¿Y ahora qué? Porque no solo es que se perdiera la Unión Soviética, con todo lo que ello implicaba geopolíticamente, es decir, el fin del mundo bipolar y el inicio de un mundo unipolar donde Estados Unidos lo gobierna todo y Rusia... Es que tú mira qué presidente en los 90. El tipo al que le decía, sí, colega, tú sigue emborrachándote, anda y danos los recursos. Tú no preguntes, déjanos que estén nuestros asesores ahí trabajando. Y claro, ¿qué iba a ser de Rusia en esa época? En esos años 90, modernización, occidentalización, ¿qué significaba todo esto en Rusia? Yo también intento siempre comparar las cosas para ayudarnos a entender, y es como España en los años 80, una década antes. Bueno, sí, se ha terminado el franquismo, ¿y ahora qué? Ahora somos Occidente, somos la modernidad, ¿y eso qué significa? Tenéis demasiada industria, chicos, tenéis demasiado ejército, tenéis demasiadas cosas, tenéis que ir soltando cosas, tenéis demasiada flota pesquera, tenéis demasiado, ir reduciendo, y centrando en Occidente, y centrando en la modernidad. Y cómo, pues esos años 80, en nuestro caso, de desindustrialización, bueno, pues vale, pues ya murió Franco, tenemos una constitución, la del 78, y ahora el objetivo es occidentalizarse a tope. Abrir las puertas, las ventanas, romper paredes y que entre el occidentalismo al máximo. Y eso fueron para Rusia los años 90. Y claro, esos años 90, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué es lo que va a suceder aquí? ¿Qué alternativa hay a este régimen? Es decir, también, ¿cuál es el interés de Rusia en este contexto? ¿Tiene interés? Pues tiene que tener interés, ¿no? Porque si no, estamos hablando de rendir el país. Y esto también es una visión para España. Bueno, ¿cuál es el interés de España en este contexto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos conseguir? En fin, para Dugin, la necesidad, y si me paso el tiempo decírmelo, por favor. No, sí, acaba. Ya no más. Y te paso la pelota de vuelta, no te preocupes. Lo más importante es el encontrar ese nuevo encaje, pero un encaje ruso, no un encaje occidental impostado a Rusia, de no, vosotros ahora tenéis que seguir este camino. Y Dugin ahí plantea de ya, pero este camino que nos han implantado no es un camino ruso, es un camino que lleva a la destrucción de Rusia y que en realidad no ha terminado la Guerra Fría. Rusia sigue siendo en su mayor parte ese Herda y por tanto sigue siendo ese objetivo de Occidente, porque el mundialismo, el atlantismo sigue existiendo y nos sigue viendo como enemigos y nos sigue queriendo destruir y nos sigue queriendo sembrar de conflictos internos y externos. Entonces, ¿cuál es el encaje en todo esto?
Bueno, si quieres, te paso la pelota de vuelta para seguir contando sobre... No, también la pregunta de cuál es el encaje de todo esto. No, lo que voy a hacer, él ha hecho, se aplica un poco el contenido del libro, yo lo quiero vender. Este tocho posiblemente sea el libro más famoso de Alexander Lukie. Hemos tardado en traducirlo al español, pero yo recuerdo que por ahí tengo un ejemplar en ruso que me lo regaló Leonid Savin hace muchos años en Moscú, y no es un libro cualquiera. Esto es un libro de texto. Es un libro que se estudia en las academias militares rusas. Este libro, su origen, son una serie de conferencias que hace Alexander Dugin en la escuela del Estado Mayor ruso. Y con las aportaciones, en ese momento, de varios generales rusos. Tengo por aquí el nombre de Rayonov, Nikolai Klakatov, Leonid Ivasov, que era teniente general. Es decir, no es simplemente que Alexander se pusiera a pensar en la geopolítica. Es decir, es un libro que está, digamos, de alguna forma revisado, aprobado por los catedráticos, una forma de llamarlo así, los catedráticos de las escuelas de Estado Mayor ruso. Es un libro de geopolítica, es un manual de geopolítica. Y cuando se habla de geopolítica, y como dice Enrique, todos estos artículos que salen todos los días, ¿no? Geopolítica del cangrejo, ¿no? Y cosas así, salen en la prensa y demás. Es decir, lo primero que demuestran casi todos los que escriben sobre ello es que de geopolítica saben muy poco. Porque la geopolítica, que es una ciencia social, que es una ciencia que tiene sus leyes, que tiene su metodología, que tiene su forma de analizar, que tiene sus categorías científicas, no es algo que cualquier junta de letras, cualquier plumífero, de cualquier medio, pueda ponerse a escribir y pensar que está haciendo un gran análisis. La geopolítica es como otras disciplinas, como las ciencias físicas, o como la geografía, o como la química, o como la medicina. Hay que estudiarla. Y hay que estudiarla y hay que seguir los métodos y estudiar la historia, cómo han ido surgiendo las leyes geopolíticas, cómo se han ido expresando, y al final puede decir, bueno, pues tener algo de idea de qué es esto de la geopolítica. Decir también que en ese momento convulso donde aparece este libro, un detalle, es el mismo año en el cual la Duma rusa tiró para atrás aquel acuerdo en Belovetsk de 1991, por lo cual 3 traidores se juntaron en un bosque en Bielorrusia y disolvieron por su cuenta la Unión Soviética. Ese año que aparece este libro, la Duma rusa anuló esa firma de ese acuerdo y dio por bueno, válido, los resultados del referéndum realizado en la Unión Soviética en 1991, por el cual el 76% de los votos de los ciudadanos soviéticos eran a favor del mantenimiento de la Unión Soviética. Fijaros, todo esto era un auténtico seísmo político, en medio de un régimen absolutamente decadente, como era la Rusia de Yeltsin. Bueno, yo añadiría un detalle ahí, y es que precisamente entre el 94-95 se produce, y 96, la primera guerra de... Sí, y el año 96 es como un año ahí de tregua relativamente en calma, del ni sí ni no, simplemente ha quedado la situación, no ha quedado resuelta, pero simplemente, digamos, la fase de operaciones militares de unos y otros ha quedado parada. Y claro, es ese momento de no saber hacia dónde va a ir el país, porque también es ese momento, esos años especialmente, en el que desde Occidente le sugerían a Boris Yeltsin, bueno,
bueno, pues si disolvisteis la Unión Soviética, podéis disolver la Federación de Rusia, porque bueno, total, hay ahí territorios que se llaman repúblicas, que vienen de las repúblicas autónomas socialistas soviéticas, pues chicos, dadles la independencia, ¿no? Y a la mierda Rusia. Porque, bueno, si lo hicisteis en el 91 podéis volver a hacerlo, ¿no? Y claro, precisamente a partir de los sucesos con la Primera Guerra de Chechenia y todo esto, ahí es cuando todavía esos viejos mandos, esos viejos militares y otros pensadores en Rusia dijeron, oigan, que esto... Sí. Es más, este libro se convierte en el manual que marca los ejes de lo que debería ser la política exterior rusa. Y claro, sí que de aquí es donde viene realmente la influencia de Alexander Dugin en las élites políticas rusas. Eso que dicen muchas veces, no, es que Dugin es consejero, es uno de los asesores del Kremlin. No, pero no porque él se pase por las noches por los pasillos del Kremlin asesorando a unos y a otros. Es porque durante 20 años los expertos y los altos cargos de la inteligencia, del ejército y del alto funcionario ruso han estudiado con este libro. Esto es lo que da influencia. Entonces, cuando llega al Kremlin un Nikolai Patrushev, pues claro que esto lo conoce y al menos tiene algo con lo que marcar el futuro político de la política rusa hacia el exterior. Es decir, ¿cuál es nuestro papel en el mundo? Eso que todavía no hemos resuelto en España. ¿Cuál es nuestro papel? Ese papel está aquí, cuando se habla del futuro geopolítico de Rusia. Sí quería decir alguna palabra más respecto al tema de la geopolítica como ciencia, porque hemos dicho que ahora se ha puesto como un poco de moda, ¿no? Sobre todo a partir del conflicto en Ucrania, antes también ya con el de Siria, ahora todo el mundo empieza a hablar de geopolítica. Pero hay que decir, y es verdad, que durante décadas, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica se había considerado una especie de pseudociencia que lo que venía era a justificar el imperialismo, el expansionismo de algunos países. Era el caso de Alemania, ¿no? Es decir, con Haushofer, con la escuela de Haushofer, y etcétera, etcétera. Y por eso muchos científicos sociales se negaban a incluir la geopolítica dentro de las ciencias sociales. No se estudiaba en la universidad, no se estudiaba en la academia. Realmente, durante años y años y años, la geopolítica solo se ha estudiado en las academias militares. Aquí en España, en las academias militares. Y poco. Bueno, haciendo un inciso ahí, para que conozcan también de España, el que introdujo la geopolítica en España fue el doctor Vicens Vives, que a lo mejor esos apellidos os suenan a muchos, con las obras de 1940 y de 1950. Y ahí es cuando se introduce la geopolítica en España, pero parece ser que cayó en saco bastante roto, porque bueno, como otras cuestiones, pues escribió esos dos libros y ya está. Y parece ser que después no ha habido una continuidad de una escuela geopolítica española y también un descargo. En el caso anglosajón, de hecho, se resistieron a utilizar el término geopolítica porque para ellos les era más fino lo de geografía política, porque era precisamente lo que habían venido haciendo desde el siglo XIX. La diferencia entre geopolítica y geografía política es que la geopolítica viene del ámbito de las ciencias políticas, entiende al Estado como un ser vivo y, sobre todo, ofrece explicaciones. Mientras que la geografía política simplemente describe lo que existe y viene de la geografía misma. Entonces, claro, para los anglosajones no querían abandonar ese concepto que habían manejado tanto de geografía política, porque claro, geopolítica venía de Suecia y luego había sido usado en Alemania. No, pero incluso antes, incluso antes, es decir, Jan Mackinder, por ejemplo, no le dejan entrar en la academia. Estamos hablando de la Guerra Mundial. Es decir, los científicos sociales siempre tenían una especie de rechazo a esto que parece que lo que viene es a justificar el imperialismo, ¿no? Es decir, pero ojo, Mackinder no era cualquiera, no, pero es que miembro del Parlamento. Claro, no, pero es que
Es decir, lo que oficialmente ante la academia en la universidad no se permitía, luego dentro de los canales de poder del Estado sí se utilizaba. Es decir, Mackinder era quien elabora y desarrolla y diseña la política exterior británica. Es decir, es una contradicción, pero claro, ¿qué ocurría? Pues que, lógicamente... No te olvides de un caso. Él estuvo como delegado británico apoyando al ejército blanco en la guerra civil rusa. Sí, Y lo que él recomendaba no era cualquiera. es que Reino Unido fomentase la división. Daba igual quién ganase, si los blancos, los rojos, los azules, los verdes, los morados, los que fueran. Pero lo más importante es que le sacaran a Rusia 3 piezas. Bielorrusia, Ucrania y Transcaucasia. Eso era el objetivo esencial. ¿Por qué? Porque tenían que separar a Rusia de Europa, como fuera. Pero el tema era... En primer lugar, de Alemania. Pero el tema era y luego, que, por otro lado, de Oriente Medio. pero por centrarnos, el tema era que sí, no, la geopolítica no es una ciencia, es una pseudociencia, es una cosa, pero realmente, es decir, eso cara afuera, porque realmente sí que se seguían las directrices geopolíticas internamente a la hora de elaborar las políticas exteriores. Es decir, ¿qué es lo que ocurría en el fondo? Pues que la geopolítica, que sabe aplicar su metodología de análisis, la geopolítica deja en evidencia las relaciones de poder internacionales. Y si de alguna forma ha regresado la geopolítica, ha sido precisamente porque, uno, fracaso unipolar. En el momento en que empiezan a aparecer potencias emergentes que se enfrentan a los Estados Unidos, vuelve la geopolítica. Empieza a tomar de nuevo importancia. Y también porque nos hemos dado cuenta que la mayor parte de las ciencias sociales se ven impotentes de explicar la realidad. Entonces, por ejemplo, podéis coger cualquier conflicto de los que ha habido en Europa o en Oriente Medio en los últimos 20 años, y claro, es más fácil para el científico social, para el comunicador, decir que se está luchando por la democracia, por acabar con una dictadura, por evitar la proliferación de las armas de destrucción masiva, etc., o la lucha contra el terrorismo yihadista. Es más fácil eso que decir, no, lo que es una lucha geopolítica, por el control de determinadas zonas. Y de aquí te da igual la democracia, la libertad, los derechos humanos, el terrorismo, y etcétera, lo que queráis. La realidad es que es una lucha de poderes en el entorno de las relaciones internacionales. Y esto lo deja en evidencia la geopolítica. Por eso la geopolítica, para el liberalismo triunfante, para el liberalismo hegemónico, es algo que per se la rechaza, aunque en sus estados mayores sí que haya expertos geopolíticos trabajando, porque esa es la realidad. Es decir, toda la geopolítica anglosajona después de la Segunda Guerra Mundial empieza con George Kennan y Speakman. Claro, es decir, cómo contener a la Unión Soviética, el Greenland, montar una barrera que vaya desde Escandinavia hasta Indochina. Y todos los conflictos van a ser ahí. Eso tiene que repasar las hemerotecas o la historia de los últimos 70 años. Todos los conflictos aquí. Y lo más importante, que Spikeman hizo una relectura de Mackinder y Brzezinski hizo una relectura de Spikeman. Es decir, unos tras otros van dándole continuidad y actualización a sus propias teorías. Es decir, no es, Mackinder, creo que era además Sir Halford Mackinder, un tipo importante, miembro del Parlamento, el delegado del Imperio Británico en Rusia durante la Guerra Civil. Un tipo que sabía y manejaba, y otros lo fueron reinterpretando, otros reinterpretaron a los que reinterpretaron, y así sucesivamente. Y de hecho, todos los conflictos se ven siempre en ese sentido, de ir presionando de un lado a otro para acorralar al corazón de la tierra, que ese es el concepto que han mantenido en la geopolítica anglosajona desde su origen. Primero Rusia, y ahora dicen, bueno, es que es Rusia y China. Rusia por el lado europeo, China por el lado de Asia-Pacífico. Y hay que hacer todo lo posible para llenar de conflictos la zona, para entrar en la isla mundial como sea. Bloquear, simplemente pues eso, bloquear, impedir su salida al mar.
Es así. A los verticales. Claro, es decir, sería, no vamos a poder explicar las leyes de la... Eso está este libro, precisamente, ¿no? Pero lo que sí implica el retorno de la geopolítica es el retorno del concepto del espacio como categoría a analizar, ¿no? En el análisis, el espacio. Y el espacio aquí no solamente son las 3 dimensiones espaciales que conocemos, ¿no? Es decir, el aire, la tierra, el mar, desde el punto de vista geopolítico, sino también es el ciberespacio y es el espacio informativo. De hecho, una de las leyes ya clarísimas y aceptadas en el mundo, la ciencia geopolítica, que además es obra de una geopolítica rusa, es la ley que dice que quien controla el espacio informativo controla el territorio. Y eso lo estamos viendo hoy. Quien controla el espacio informativo, quien controla las redes, los medios de comunicación, las televisiones, las comunicaciones, controla el territorio. El ejemplo lo estamos viendo, por ejemplo, estos últimos días en Georgia. Lo estamos viendo en Georgia. Es decir, esos disturbios que está habiendo, etcétera, etcétera. Es decir, porque quien controla ese espacio informativo, y lo están controlando las paredes anglosajonas, acaban controlando el territorio, y el gobierno de Georgia, elegido democráticamente en elecciones libres, se ve obligado por la fuerza a modificar sus decisiones parlamentarias. Esa es la realidad. Bien, pues de todo esto es de lo que uno puede aprender en este libro, porque lo que enseña es una metodología también. Aparte de todo lo que ha explicado Enrique y de la pregunta y para Rusia, ¿ahora qué? ¿No? Es decir, y la pregunta que deberíamos hacernos en España, ¿ahora qué? Es decir, está también eso, el tener una herramienta de análisis para conocer la realidad. Porque eso, en el fondo es la geopolítica, en el ámbito, lógicamente, de las relaciones internacionales, ¿no? Si estuviéramos dentro de un propio Estado, estaríamos hablando de otras cosas. Pero eso es la geopolítica. Por eso es tan importante este libro, y de verdad, yo sé que uno lo ve y ve aquí 600 páginas, y dices, madre mía, bien, tomarlo como un manual de universidad. ¿Qué es lo que es? Como un manual de universidad, es decir, un manual para estudiar. No para leérmelo del tirón y como si fuera un libro más, consumir, como consumimos las cosas, como consumir un libro. No, se trata de estudiarlo. Un libro para estudiar. Un libro que no tiene por qué leerse en una semana, ni en 15 días. Es un libro para tenerlo ahí, y estudiar y ver si algo de lo que ocurre a nuestro alrededor, el libro nos puede ayudar a encontrar una explicación. Y yo creo que es quizás lo más grandioso de este libro, que ya te digo, para lo que es la colección en sí, es un hito, porque posiblemente, fijaros que en Rusia, a partir de este libro, todo el mundo empezó a criticar la geopolítica, porque como en la época soviética, claro, la geopolítica sonaba a Haushofer y a los alemanes, entonces pues no tenía muy buena fama, a pesar de que había geopolíticos. De hecho, cita aquí Dugin algunos, pero como disciplina era sospechosa, ¿no? Había ocurrido lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, entonces era una disciplina sospechosa. También, lógicamente, muy impulsado por la propaganda occidental, no, la geopolítica fuera, pero Brzezinski, Spigman y todo, Kennan y todo demás sí que trabajaban para el Pentágono, Es decir, la geopolítica era mala para los demás, no para ellos. Entonces, bueno, pues yo creo que muy recomendable como libro de verdad de cabecera, como libro para tener ahí, no libro para poner en la biblioteca, sino para tenerlo encima de la mesa. Yo no sé si... yo solamente quería decir un detalle del libro para algún sector político en concreto, y es que hay unos capítulos que están dedicados, por ejemplo, a Jean Thiriart, para aquel que no lo conozca. Creo que es una persona muy importante y amigo también de Dugin. Uno de los últimos actos que hizo Thiriart fue precisamente en Moscú, en varias reuniones que tuvo allí en Moscú. Otro capítulo está dedicado a la nueva derecha y a Alain de Lenoir, y otro capítulo, por ejemplo, está dedicado a Carlo Terracciano, un gran geopolítico italiano, amigo también de algunos o conocido de algunos de nosotros, ¿no?
Lo digo también porque, como bien ha dicho Juan Antonio, este libro ha sido un libro manual para las academias militares rusas. Y en esas academias he estado pues, leyendo y estudiando a Thiriart, a Carlos Terracciano y a Alain de Benoist. Y eso creo que también es importante para reconocer un poquito este libro, ¿no? Y como ejemplo de geopolítica práctica, hoy tenemos una noticia muy interesante. Cómo China ha conseguido que Irán y Arabia Saudí hagan las paces. Hoy. Es decir, ¿por qué esto a Estados Unidos le resulta una patada en el culo? Porque precisamente estos dos países están en ese rimla, en esa zona donde ellos pretenden hacer los conflictos para separar al corazón de la Tierra del resto del mundo. Sí, pero claro, que estos dos países de repente se lleven bien significa que la capacidad de Estados Unidos para manipular la situación y las guerras en Oriente Medio va a disminuir, porque dos actores regionales muy importantes como son Irán, sobre todo por la parte del mundo chií y persa, y Arabia Saudí por el lado del mundo árabe y también musulmán, ya no están del lado de Estados Unidos, es decir, la instrumentalización de estos países, pues como que no. Y por otro lado también está Turquía, como parte del mundo islámico, pero túrquico, que cada vez está más alejada de Estados Unidos. La tercera pata del Banco Claro, Musulmán. y la tercera pata del Triángulo de Oriente Medio. Entonces, si esos grandes actores dejan de cumplir las órdenes de Estados Unidos pierde esa capacidad de influir, de hacer, por ejemplo, el plan Ginon, de dividir Oriente Medio, de hacer pequeñísimos países. Balcanizar, que lo han hecho siempre. Y eso es básicamente lo que quieren. Bueno, pero esto, fíjate, hay una anécdota, porque hace unos meses tuve una intervención en Hispan TV. Hispan TV, como sabéis, es una emisora iraní. Y pues, salió a relucir, que se trataba de hablar de Arabia Saudita. Y yo recuerdo, efectivamente, que hablando del futuro, simplemente por aplicación de la metodología de análisis de la geopolítica, dice, no queda más remedio. Si quieren sobrevivir como potencias regionales, Arabia Saudita, Irán, que ponerse de acuerdo. Porque si no, las potencias anglosajonas los van a destrozar. Los van a destrozar, a unos y a otros. Por supuesto, a mí me cae muchísimo más simpático, me siento muchísimo más cercano de Irán que de Arabia Saudita. Pero entiendo que en esa zona del mundo, con tres posibles potencias regionales que se están en competencia, porque es normal desde el punto de vista geopolítico, como es Turquía, Arabia Saudita y Irán, es decir, la única forma de sobrevivir a futuro en un mundo multipolar es que empiecen a ponerse de acuerdo. Luego tendrán sus más y sus menos y habrá que limar muchas cosas, porque sabemos la historia que ha habido en las últimas décadas. Pero no queda más remedio. Si no, lo que ocurrirá será que se acabarán troceando Irán, acabarán troceando Arabia Saudita, acabarán troceando Siria y acabará expandiéndose Israel, que es lo que quieren de siempre las potencias anglosajonas. Es decir, simplemente, pues, en el análisis político, lo que hoy ha ocurrido era algo que se podía deducir de las propias leyes del espacio, que son lo que trata la geopolítica, el espacio. Sí que, bueno, efectivamente bien traído porque ha ocurrido hoy mismo y lo hemos comentado antes comienzo, ¿no? Bueno, también ha ocurrido hoy otra cosa interesante, y es una reunión entre Israel y Azerbaiyán, en Bakú. ¿Se te oye? Sí, se me oye. Ha habido hoy también una reunión entre representantes israelíes y azeríes en Bakú. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Israel, como ese proxy anglosajón en la zona, lo que quiere es utilizar a cualquier enemigo de sus enemigos. Como haría que... Bueno, decir, por ejemplo, un día se comen Nagorno-Karabaj, Artsaj, y que ya reclamen parte de Armenia, del centro y del sur de Armenia directamente, pero utilizarlos a ese nacionalismo etno-religioso azerí contra Irán, que es el gran objetivo aquí en la cuestión, porque dicen, bueno, hay dos regiones en Irán que se llaman Azerbaiyán, entonces reclamadlas, chicos, a por ellas. Claro, los iraníes te dicen, no, a ver, aquí hay dos regiones que se llaman Azerbaiyán y hay un país que también se llama así. O sea, claro, cada uno lo ve a su manera, y lo que Israel quiere utilizar ahí es Azerbaiyán como proxy contra Irán, o a grupos kurdos contra Irán,
O el caso que de momento les ha salido mal es el Afganistán post-agosto del 21. Sí, o grupos kurdos contra Irak, o grupos kurdos contra Siria, o grupos kurdos contra Turquía. Y eso básicamente se explica por geopolítica, por sembrar conflictos en el Rimland. O los conflictos en Pakistán, que han sido claramente geopolíticos, contra el anterior primer ministro, por su posicionamiento en favor de China, de Rusia y de... ¿Alguna pregunta para los dos ponentes? Sí. Bueno, tres también con usted, uno a cada uno. Respecto de usted, lo que ha mencionado de Alexander Dugin y su hija, el atentado iba contra él, contra ella, y cómo le ha afectado a Alexander Dugin la muerte de su hija. Eso le pregunto a usted respecto al libro de Platonismo político. Platón, en la República, establece un sistema político basado cierta afinidad con el sistema soviético en cuanto, bueno, y la acusación de Popper en ese sentido de tres clases que están en función de la educación, ¿no? En función de una criba educativa, que en primer lugar hay una educación básica y los que no superan eso son los productores. En el segundo paso hay un segundo nivel y están los defensores, los militares, y ya el que llega al tercer nivel pues ya son los gobernantes de filósofos, ¿no? Los sabios. Sí, los sabios, lo que luego se ha dicho el filósofo rey, pero no el rey, sino una élite, una aristocracia sería, ¿no? Entonces, Alexander Dugin defendería algo así, y por eso lo del platonismo político, y luego, ya contestan las tres seguidas. En el tema de la geopolítica, nosotros estamos bajo la influencia del occidente dominado por el mundo anglosajón. Pero, claro, el mundo anglosajón que históricamente ha sido nuestro enemigo y que hemos acabado bajo su influencia y un poco siervos de eso. Y ahora, pues eso, como habéis dicho, se vende mucho que la democracia es la democracia liberal, homologada, actualmente existente, como el único modelo de democracia y que no hay otro, ¿no? Pero frente a eso podría haber un modelo diferente ruso, y entonces mi pregunta es, la actitud de España, que tendría que acercarse un poco a Rusia y desprenderse un poco del mundo occidental dominado por el mundo anglosajón, o cuál sería la actitud que debería tomar España al respecto. Gracias. Bueno, empiezo yo. La hija de Alexander tenía pasión por su padre y era tan inteligente o más que su padre, y era una digna continuadora de la obra de él. Todos los que tenemos hijos o hijas, o las dos cosas, tenemos muy claro de que lo peor que nos puede pasar es que asesinen a nuestra hija o que muera nuestra hija. Si además el vehículo donde estaba colocada ese explosivo era el tuyo y lo cedes en el último momento a tu hija para tú seguir conversando con otra persona en otro vehículo, y esa bomba que va dirigida hacia ti, ves cómo explota y ves cómo muere tu hija quemándose en ese explosivo, y lo ves horrorizado como se está quemando ese vehículo sin poder hacer nada, pues cualquiera de nosotros estaríamos totalmente destrozados como padres, sobre todo, y porque te sientes culpable de esa muerte, ¿no? Habrías puesto tu cuerpo allí en vez del de tu hija, y además sabiendo que tu hija podía seguir perfectamente tu obra. Por lo tanto, Alexander, por lo que nos consta a nosotros, sigue todavía muy afectado a eso. Y lo que está claro hoy en la prensa, creo que era hoy, apareció un artículo escrito por un americano en la prensa en concreto, en el mundo, donde uno de los grandes hitos que habla ese periodista que ha conseguido esta guerra es precisamente el asesinato de la hija de Alexander Dugin. El inmundo. Es decir, la pregunta del platonismo. Sí, a ver, es decir, Alexander ahí sigue el modelo de la trifuncionalidad indoeuropea, es decir, que ha sido propio
todos los pueblos europeos y de los persas y de los hindúes, es decir, de esa trifuncionalidad en la cual, bueno, pues es posible establecer un mecanismo de circulación social a partir del mérito, de la meritocracia. Y efectivamente, bueno, pues es decir, para Dugin, en este tema del platonismo, el sujeto, en coherencia con la cuarta teoría política, no es el individuo, no es la clase, no es la nación, el Estado o la raza, es el pueblo, el folk, el narod en ruso, ¿no? Es decir, el pueblo es el que se convierte en sujeto como comunidad orgánica, como el valor de la jerarquía. Por eso dice que esta es la visión vertical, no horizontal de la cuarta teoría política, sino la vertical, en el cual la jerarquía es fundamental para que el orden social se mantenga. Y bueno, es decir, como decía, estamos hablando de filosofía, no de la praxis política, ¿no? Es decir, la política, comentaba al principio, lo dice Dugin, es filosofía vivida, pero claro, todavía esa parte no la tenemos, no la hemos vivido todavía, estamos en la filosofía. Pero es evidente que ahí abre una puerta más, que yo creo que es lo que más hay que agradecer a Dugin, es decir, la apertura de puertas. Nos abrió la puerta de la cuarta teoría política, nos abrió la puerta de la teoría del mundo multipolar, nos abrió la puerta de la geopolítica en un momento, y ya esta es otra puerta que nos abre, ¿no? ¿A dónde nos conducirá? Bueno, yo espero que efectivamente conduzca a que podamos al menos imaginar y debatir modelos que se salgan del dogma, porque es lo peor en estos momentos. Lo peor en estos momentos ya ni siquiera es, uno puede ser demócrata, antidemócrata y medio pensionista. El problema es que si no entras en el marco que ellos establecen, te sales del dogma, entonces Dios, que ha sido apartado y sustituido por el gran inquisidor vaya por ti. Porque, es decir, la democracia aquí se ha convertido en una especie de totalitarismo dulce, donde no te puedes salir del marco. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que efectivamente propone algo de ese tipo. Y de hecho, incluso se empieza a hablar bastante, hay artículos al respecto, y algunos hemos publicado sobre el tema del socialismo ortodoxo, es decir, la convergencia o confluencia de la posibilidad de la existencia de una idea ortodoxa, desde el punto de vista religioso, ortodoxa de la existencia, en la cual también haya una posibilidad de traer el reino de los cielos a la tierra, es decir, de crear un sistema justo. Sí, en ese sentido hay claro, pero es que esto es un universo que se abre y que necesitará elaboración, que mucho lo hará Alexander, y yo creo que mucho tenemos que hacer también los demás, porque sí que es verdad que tiene que estar adaptado a las identidades propias de cada pueblo, civilización, cultura y demás, que lógicamente hay diferencias sustanciales de religión, de cultura, de historia, ¿no? Y por otro lado, lo que sí marca a Dugin es que la figura final de esa propuesta tendrá que ser el imperio como aquello que agrupa una misión sagrada, es decir, la misión imperial de todos los imperios universales. Esto, es decir, por ahí incluso en España se ha hecho un buen trabajo respecto al tema de los imperios universales, la dialéctica de imperios, ¿no? Una identidad y un espacio. Por eso en la teoría del mundo multipolar habla de los espacios civilizatorios, por eso en la cuarta teoría política habla efectivamente del Volk, del pueblo, el Dasein como destino del pueblo, como voluntad del pueblo, y lo que intenta ahora es decir, y además hay que buscar una misión sagrada. Añadiría una cosa más sobre eso, y es que precisamente la comprensión de Dugin es que imperio significa unión política y civilización significa unión cultural. Y para formar un gran polo, un gran espacio en el mundo multipolar necesitas esas dos cosas. Necesitas un imperio y una civilización, porque de otro modo pues simplemente vas a ser un enano, una hoja a merced del viento, de cómo sople en el mundo. Pero si tú eres un bloque imperial
y civilizacional, entonces ya vas a ser un actor en el nuevo mundo multipolar. De otro modo, una España sola no va a ir a ninguna parte. Entonces, bueno, un momento. Y también, hay que también en cuenta hay que tener que el concepto imperio no lo asociemos a lo que vulgarmente en la prensa se habla de imperio, ¿no? Al imperialismo, no tiene nada que ver. Y sobre España, pues España lo que está haciendo es antigeopolítica, una vez más. A nivel europeo, desde mi punto de vista, lo que España tendría que buscar es el eje Mediterráneo norte, sin Francia. Francia lejos. Francia es Satanás. Satanás del continente. Y el Satanás de la isla es Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero, o sea, históricamente, y esto es empírico, cada vez que España o un reino hispánico le hizo caso al reino de Francia, la hostia que nos dimos por su culpa fue descomunal. Desde la Aljubarrota hasta la invasión napoleónica, hasta un siglo XIX lleno de invasiones estúpidas a México, a la Conchinchina, siguiendo a Francia, o ahora metiéndonos en líos en el Sahel. ¿Para qué? Para llevarnos la hostia o para cubrirle, para que ellos no tengan que gastar tanto. Por eso, sin Francia. Esto, España, Portugal, Italia y Grecia. Y Chipre, y Malta. ¿Por qué? Porque también son parte de esa Europa en el Mediterráneo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque claramente hay países nórdicos o países en el Báltico, con Polonia, que hacen su lobby. Está por otro lado el famoso grupo de Visegrado, que bueno, desde el febrero del 22 no está en sus mejores momentos. Que se votan todos entre sí en Eurovisión. Está el eje franco-alemán y bueno, Reino Unido, que se fue de la Unión Europea, pero sigue en la OTAN y sigue haciendo lo que el Reino Unido hace, es sembrar discordia en el continente, que es su política de Estado desde Cromwell. Entonces, la cuestión es que España lo primero que necesita es esos amigos en la cercanía. ¿Y quiénes son los amigos? Pues la Europa del Sur. El eje principal es España-Italia, evidentemente por su tamaño demográfico, geográfico y por sus ubicaciones centrales. Pero ¿qué hemos visto en el último año? Al payaso Anacleto del ministro de Exteriores, que yo os juro que cuando lo vi, este es el presidente, es el nuevo ministro es Anacleto. O sea, mira un cómic de Anacleto, es el mismo personaje. ¿Qué hostia nos va a caer? No, Milhouse es el otro. Pero yo dije, no, es que nos va a caer una hostia, nos van a llover manos de hostias en el mundo internacional por culpa de este. Es que parece tonto, es peor todavía. O sea, llegar a Bruselas y decir, no, es que no queremos relaciones con Argelia porque es un proxy ruso y no queremos saber nada de Rusia. Y Argelia, yalla, vale. Y de repente Italia, amigo, yo te quiero mucho, venite conmigo a Roma, vamos a hacer negocios. Y de repente, ¿cómo? O sea, nos hemos cagado en Argelia porque son amigos de Rusia y llegan los italianos y dicen, amigo, ven conmigo. Eso es lo que no tiene ni idea de geopolítica. Pero ¿y esto qué es? O trabaja para el enemigo, ¿no? El caso también de la antigeopolítica con Marruecos, claro. Y eso, digamos, en el escenario europeo y también parcialmente africano, porque no hay que olvidar que África, si uno va a Tarifa, a la punta de Tarifa, ve Ceuta y ve el otro lado. Es decir, no es una cosa que digas está lejísimo, sino que está ahí y que hay que atenderlo también. Pero bueno, es algo que no existe. Y por otro lado, el caso con Hispanoamérica. Pero ¿qué pasa? Que España o bien funciona como tocapelotas o como tocapelotas. Es decir, o bien te funciona una especie de hispanismo liberal anglosajón al estilo Aznar, o bien aparece el PSOE a defender por ejemplo, a la derecha prooccidental en Venezuela, que dicen, pero no erais de izquierda, entonces ¿por qué estáis defendiendo a los que van contra el chavismo? Pero no erais los... cosas así, ¿no? O contra Ortega en Nicaragua y demás, y en definitiva es, bueno, ¿a quién hay que odiar? ¿Quién dice Estados Unidos que hay que odiar aquí? Estos, venga, vamos contra eso. Sí, es que... O sea, es normal que nos vean a España como, o sea, en vez de mandarte al tío Sam, que con su acento raruno inglés,
pues te mandan a España que haga lo mismo y que haga el paleto y que se dedique, en vez de a sembrar unidad y a incorporarse en esa unidad, simplemente sea como, bueno, pues para no ir yo, te mando a este. No, y además, Eso es convertirse en un proxy de otros. Por completar. Además, hay un concepto que hay que intentar aclarar, porque nos es muy caro. Cuando, por ejemplo, el compañero dice, estamos aquí en el occidente anglosajón. No, es el occidente realmente existente, no hay otro. Occidente es una construcción contra Europa. Hay que decirlo así. Alguien me puede decir, hombre, Occidente era la Grecia y la Roma clásica, la cristiandad, el medievo. Eso puede que lo fuera. No sé si lo era. Era Europa, eso sí. Y no sé si ese Occidente existió alguna vez. Existió la cristiandad, existió en el medievo, existió Roma, existió el Sacro Imperio Romano-Germánico. Pero Occidente, el Occidente realmente existente, es este. Y este es un bloque, un entramado, un mundo que nos es ajeno, como europeos. Por tanto, la superación del mundo unipolar en Europa pasa por separarse de ese Occidente. Lógicamente, ¿dónde vas a encontrar los amigos? En los que apuestan por ese mundo multipolar. Ahí están los amigos. Y serán de derecha, de izquierda, blancos o negros, cristianos o musulmanes o budistas. Me da igual. Los amigos solo los podemos tener ahí. Si no, seguiremos en la sumisión absoluta a ese Occidente. Sin soberanía no hay futuro. Sin soberanía no hay libertad. Sin soberanía la democracia es una burla y un insulto a la inteligencia. Por lo tanto, es decir, cuando nos dicen, leemos, y demás, no, nosotros que somos parte de Occidente, vale, pues entonces estamos en territorio enemigo. Y estamos ocupados. Ya está, no le demos más vueltas. El espacio geopolítico está ocupado, el campo geopolítico está ocupado. Ya está, no hay más. Yo lo siento porque muchas veces en nuestra propia formación está, no, somos occidentales. Pero los occidentes es esto, Esto es Occidente. No, otra cosa, no es Platón, ni Aristóteles, no es Beethoven, ni Wagner, ni Shostakovich. Occidente es esto. Entonces, que esté con esto, vale, muy bien, que se declare occidental. Yo, como europeo, no puedo estar con esto. Y por lo tanto, tengo claro dónde tengo que buscar los amigos. Muy claro. Eso es importante que se lo tengamos claro, porque es que con el término Occidente nos llevan de roncal, así, a donde quieren. Nos ponen una argolla aquí, y ala, venga, tú como eres occidental, ala. Y nos llevan como ovejas. Y además nos llevan como ovejas al matadero. Bueno, y lo que dicen de que somos parte de la alianza, somos parte de la unión y todo. Eso es todo lo mismo. Siguiente pregunta, porque si no, no... Y España lleva política independiente que destina a bienestar de España y pueblo español. Y además, en general, son países independientes y si tienen algunas fuerzas políticas que pueden un poco arreglar eso. A ver, si te he entendido bien la pregunta, pues que ¿España tiene soberanía? Sí, es independiente. No es independiente, no tiene soberanía. Como no tiene soberanía, no es independiente. Como no es independiente, no hay libertad de decisión. Si no hay libertad de decisión, ni hay democracia, ni hay posibilidad de ella. Ni hay posibilidad de ella. Por tanto, bueno, pues territorio ocupado, punto, ya está. No nos hagamos más películas. España es un territorio ocupado. ¿Por quién? Por las potencias occidentales. ¿Quién es el hegemónico en las potencias occidentales? Los Estados Unidos de América. Ya está, se acabó la discusión. Otra pregunta. Sí, pero siguiente, ¿y hay fuerzas políticas aquí en España que pueden cambiar? ¿Fuerzas políticas con representación y masa suficiente? No. No hay. Lo siento mucho porque posiblemente alguno, pues yo qué sé, estará afiliado al PSOE, al PP, a Vox o a quien sea.
No. Y la prueba de ello se ve cuando en una cuestión, no se ve en las políticas nacionales, no se ve en el tema del salario mínimo interprofesional o en la ley del sí o solo sí es sí más sí, no se ve ahí. Se ve cuando en algún tema que toca la soberanía del Estado, vemos a todos sumisos, y con la argolla del roncal. Ahí es donde se ve. Y ahí no es una cuestión de ideología, ahí es la cuestión de si somos un pueblo digno o somos un pueblo ocupado y sumiso. Ya está, no hay más. No nos hagamos más películas, no nos dejemos enredar en cuestiones de programas políticos, de circunstancias coyunturales, es que fíjate, el 5,5% de la inflación, da igual, si cuando teníamos un 1 también éramos sumisos. Y si llegamos al 15 de inflación, seguiremos igual de sumisos. O sea, no, da lo mismo. O sea, precisamente por eso es la cuestión de la geopolítica. Porque una de las categorías que nos dice si efectivamente tenemos posibilidad de actuar en el campo geopolítico es la soberanía nacional. Si no hay soberanía nacional, fuera, se acabó. Lo único que se deduce de ahí, que si no existe, es que hay que iniciar una lucha de liberación nacional. Ya está, pero al nivel de como lo están haciendo los de Mali. Hombre, que nos han derrotado, hay que decirlo. Mali, 4 negros desarrapados con cabras, han derrotado a las fuerzas de la OTAN, conformadas por españoles, franceses, alemanes y holandeses, en su territorio. Punto. Esta es la realidad que no nos van a dar lógicamente. No, ha sido los Wagner, ha sido Rusia. Ha sido los Wagner de Rusia, claro. Pues, lo cual todavía está casi más lamentable. Que vayan, solamente ya que vayan 200 Wagner y ya derroten a toda la OTAN en el Mali, en el Sahel, va a decir, pero bueno, ¿esto qué es? Si no me funciona y de Claro, entonces, bien, es decir, tú mismo te puedes contestar la pregunta, te la haces a ti mismo y te dices, ¿somos un país soberano? No, pues ya está. Ya está. Hungría lo es, ¿no? Hungría, Orbán sí que es soberano. Ahora ves, Hungría tiene rasgo de soberanía, pero lógicamente es como Serbia, lógicamente está donde está. ¿Y cuánto va a poder resistir? No lo sé, pero al final esa contradicción la hará saltar. O se somete, o se tendrá que ir de la Unión Europea, tarde o temprano. Por eso también Hungría, en el caso de España, por ejemplo, podemos mirar a América, Hispanoamérica y decir, bueno, hay una salida, hay una opción. En el caso de Hungría, claro, es que a su alrededor es Hungría nada más, no hay otra salida. Entonces, lo que han ido... No, me refiero. Hungría es Hungría, no hay otra, no es, digamos, como de, bueno, pues estamos mal en España, nos vamos a Colombia, Argentina, México, tal. Es que ellos no hay una segunda, no hay otra opción. Entonces, por eso, no sabiendo que necesitan encontrar algo, encontraron el enganche ese del turanismo, con Turquía, con Asia Central, porque dijeron, bueno, es lo único que podemos echar mano para decir que no estamos solos, que hay esa opción. Y antes de pasar a otra pregunta, un detalle más, es que la semiótica es importante. Como decía, al ministro de Exteriores, que esta hora yo lo vi la primera vez y dije, payaso, este es un payaso. Pero la que estaba antes, imaginaros cómo era la situación, 2021, aparecen las noticias en televisión española, que casi parece que la habían levantado un domingo por la mañana de la cama, medio en pijama, como, bueno, ¿y qué vamos a hacer en España contra Rusia y las sanciones y eso? Y la tía está ahí como de, joder, es que son las 12 de la mañana de un domingo y me habéis hecho levantar, cabrones. Pues no sé, pues sanciones, ¿no? O sea, sí, porque somos parte de la alianza. O sea, la tipa estaba ahí que no sabía ni qué hablar. Y dices, pero que eres la ministra de Exteriores de España, pero di algo. ¿Qué va a decir? Lo que le digan, ya está. Al final era seguidismo, ¿no? O sea, si la alianza vota las sanciones, pues nosotros también. Y eso te demuestra digamos, la voluntad por una soberanía en España.
los ministros de Exteriores tienden a ser lamentables, bueno, salvo Margallo por algunas cosas, pero todos los demás de la época de Sánchez han sido cada vez más lamentables. Y eso también, y con esto termino, pero no quiero dejarlo sin decir, también hay un problema. Y es que España, los españoles en general, están acostumbrados a esas trifulcas políticas, eso de qué ha dicho la ministra de no sé qué, qué ha dicho la secretaria de Estado de no sé qué, qué es la chorrada que se ha inventado, que los consoladores matan fascistas, joder, está loca esta tía, y todo el mundo ahí, bla, 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 bla. Pero luego el mundo está pasando a nuestro alrededor y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque estamos demasiado preocupados en estas chorradas. Lo primero que tienen que hacer todos los españoles es decir, bueno, meteros esas chorradas por donde os quepa. Y cuando a los políticos eso no les sirva para sembrar división en la sociedad, empezarán a hacer otras cosas. Pero por lo menos esas tonterías ya las dejarán de usar y que, sobre todo que la gente deje de consumir esas chorradas, que deje de llevarse, de arrastrarse por esas políticas y exigir también algo y de formarse por su cuenta. ¿Qué pasa? Que cuando uno se pone a hablar de política internacional en España es como que no te inventes países, coño, que eso no existe, que sí existe, mira, está aquí el mapa, mira, está aquí el conflicto. No, que te estás inventando que existe ese país. Cuando uno se pone a hablar de cosas internacionales, pues es normal que en España, en un país que la propia clase política, la propia oligarquía política ha fomentado que la gente, primero, no conozca nada al exterior, que es algo así como decirle a un esclavo, no mires más allá de la cerca, tu mundo es aquí en el cercado, y en el cercado además os vamos a dar conflictos, para que estéis entretenidos, para que no os hagáis preguntas, y bueno, siempre haya ese conflicto. Ya, con esto termino. La última pregunta ya. Yusuf. Sí, habéis comentado antes. Ah, espérate, no, estaba en Yusuf antes. Bueno, pues venga, esas dos preguntas. Las dos y ya está. No, vale, yo quería preguntar por el tema de cómo veis estos conatos de rebelión que hay ahora en Europa, manifestaciones en Francia, en Austria y tal, porque hay gente ya que empieza a decir que todo este rollo de la ayuda a Ucrania y las sanciones está dañando. De hecho, hay estudios que hablan de que Europa no va a poder recuperar su competitividad porque nunca. Con los gastos de la energía, mientras que India y China están, digamos, pues comprando petróleo ruso que les sale más barato, entonces dice que el daño a la competitividad europea va a ser permanente, no se va a reparar mañana cambiando. Entonces, que bueno, no sé, que decir, que la gente que está viendo su factura de la luz, que está viendo que más golpes necesita la cara. A ver, te entiendo, tío. Espera, la siguiente pregunta ya... No, pero ya le contesto a él, pues ya la última de Raúl, ya... No era para tener las dos. Sí. No, las dos, pues Raúl, la tuya. Bueno, no es exactamente el tema, pero tiene mucha relación. Habéis comentado que, lógicamente, la geopolítica, incluso la cuarta teoría política de Dugin, es necesario adaptarla a los lugares, a los diferentes espacios civilizacionales, porque hay diferencias históricas, religiosas, culturales, etc. A mí me interesa extraordinariamente el tema del hispanismo como cuarta teoría política, porque me parece que es la aplicación más exacta y más interesante que puede haber de la obra de Dugin al caso nuestro. Porque podemos estar muy simpatizar con Rusia en el conflicto con Ucrania, pero al final, ¿cómo se aplican las teorías de Dugin a nosotros? Y si queréis comentar un poquito, yo sé que es un tema muy amplio, pero bueno. Vale, No, es Alsina. Yo no soy. yo del tema que ha comentado, lo contesto desde el principio. A ver, lógicamente, la gente está empezando a entrar en fase revuelta. Pero fase revuelta no es fase revolución, fase revuelta. Claro, va creciendo el descontento porque tú ves como todo sube, los medios de vida se degradan, la represión aumenta, la censura se hace normal, es decir, claro, todo esto va a provocar una contestación, pero la contestación no va a tener nunca un reflejo práctico en la realidad política si no hay una idea a la que ir, no hay una meta a la que llegar. Y entonces nos podemos tirar con años de protestas y de altercados y de revueltas sin que lleguemos a ningún sitio. Y yo es la parte que más temo que acabe ocurriendo eso, porque efectivamente, a ver,
la Europa desarrollada era así porque tenía dos cosas. Conocimiento, lo sigue teniendo, aunque los sistemas educativos han degradado tanto que el nivel de conocimiento ya podemos empezar a ponerlo en duda, Podemos empezar a ponerlo en duda. Todavía tenía una demografía aceptable. La demografía, lo que está viviendo Europa ya es un desierto demográfico, es una demografía en caída libre. Y lo tercero era que tú tenías materias primas, sobre todo la energía, que era barata. Eso permitía que un coche de BMW o de Volkswagen, en el cual en su factoría a los trabajadores se les pagaba un salario alto, pudiera competir, bueno, y además pagaban muchos impuestos las empresas, es más, pudieran competir con los coches coreanos o con los coches chinos o con los de otros sitios donde ni tenían sueldos altos ni nada por el estilo. ¿Cómo podían competir? Porque tenían una cosa que les permitía competir, que era la energía barata. Era lo único que permitía competir. En el momento que la energía no esté barata, ¿qué ocurre? Pues que voy a comprar un coche coreano o chino, porque que me va a salir por la mitad. Por eso Volkswagen está pensando en irse a China. Por eso BMW está pensando en irse a los Estados Unidos. Por eso lo que han iniciado esta banda de traidores en Bruselas es la desindustrialización de Europa. Es decir, esta es la gran derrota. La gran derrota. Y claro, uno se puede imaginar en el Kremlin a todos estos que han estudiado con este libro diciendo, están locos. Están locos. No se están dando un tiro en el pie, se están dando un tiro en la sien. ¿Cómo vamos a volver a competir con salarios europeos, con impuestos europeos, con beneficios sociales, todos los derechos en empresas, seguridad en el trabajo, ¿sabes? Toda la legislación que hay para todas estas cosas? Agenda 2030. Claro, ¿cómo vamos a competir con un coche coreano o chino o una factoría que pongan en Namibia? ¿Cómo vamos a competir? Ese hundimiento. Y cuando ya no se pueda competir, pues la gente seguirá protestando porque le han bajado el sueldo, o no le han subido las pensiones, o es que se ha quedado en el paro. Y claro, nadie le va a decir, mira, te has quedado en el paro porque ya no llega la energía barata a Europa, porque sancionamos a Rusia, porque había que defender a un payaso en un régimen liberticida en Kiev. ¿Por qué? Porque lo quería un mamarracho en la Casa Blanca. ¿A qué eso no se lo van a decir? Por tanto, seguirán protestando porque el gobierno de turno, sea quien sea, da lo mismo. El gobierno de turno no sube las pensiones, o no nos sube los salarios, o nos hemos quedado en el paro. Nadie se da cuenta de las consecuencias de las medidas que se están tomando. Que van a pagar, no lo sé, algún día tenemos años, pero otros lo van a pagar ellos y sus hijos. Y mis hijos, y mis nietos. O sea, es muy triste decirlo, pero si alguien me pregunta ¿qué recomiendas para mis hijos? Con todo el valor del mundo le puedo decir que se vayan. Que aprendan chino y que se vayan. Que se vayan. Porque esto va a quedar hecho unos trozos. A ver, quedaba lo del hispanismo. Hombre, pues... Espera, tranquilo, descansa. Ah, vale. Habla tú. Sí, pues ya quedamos. Ya vamos. En esta cuestión, lo más importante, en la obra Dugin habla sobre el eurasianismo, y el eurasianismo es a Rusia lo que el hispanismo es a España, en resumen, para terminar, para que no se enfade ningún Juan Antonio y no nos eche la organización a patadas. Entonces, lo dejamos resumido en eso y agradeceros a todos no sé cuánto tiempo llevamos aquí, pero muchas gracias por todo el tiempo, sea el que sea. 1 hora y 40 minutos. Pues muchísimas gracias.